Gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y todos ustedes. En el Pulso de la Salud les informaremos dos temas, tres en general. En principio, el maestro Zoé Robledo continuará informando los avances del plan de transformación del sistema de salud con el seguimiento del reclutamiento y contratación de médicos especialistas, en especial en Nayarit. Los avances generales en Tlaxcala, Colima y las acciones multidisciplinarias desplegadas en Sonora. En segundo lugar, el doctor Hugo López-Gatell presentará el estado que guarda la pandemia y, desde luego, la política de vacunación hoy en día en nuestro país. Y, como ya anunció el señor presidente, dentro de los objetivos de la iniciativa de ley de usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, se encuentra el eliminar el horario de verano en el territorio nacional, y en su momento les presentaré las repercusiones que tienen en la salud por el cambio de horario. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar. El primer punto es sobre la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Lo dimos a conocer aquí. A finales de mayo se busca cubrir 14,323 plazas. Ya habíamos informado que 4,494 médicos especialistas habían acudido y habían sido acreditados. El pasado viernes 1 de julio concluimos la primera ronda de contratación por institución de médicos especialistas. Los gobiernos de los estados que integró el INSABI ya contrataron a 1,188 médicos y médicas, el IMSS a 702, el ISSSTE 202, Pemex 31, el IMSS Bienestar 119 y los institutos nacionales a 11. Es decir, es un total de 2,253 especialistas que ya fueron contratados. Si vemos la siguiente, de cualquier manera seguimos teniendo muchas necesidades. Estas son las especialidades troncales, que son las más grandes del país, y como pueden ver, seguimos necesitando médicos especialistas. Entonces, lo que se va a hacer en este momento con los 2,241 médicos que ya fueron acreditados, si nos pueden pasar la siguiente, es que habrá dos rondas más, como ya se había anunciado. La segunda ronda ya está en marcha, concluye el 7 de julio. La tercera ronda inicia el próximo 13 de julio. Y una vez concluidas estas dos etapas más, la intención es lograr contratar al mayor número de médicos especialistas. El 18 de julio se abre de manera permanente nuevamente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad. A partir de que un médico pueda acreditar su cédula, todos los datos que se necesitan, y haga de conocimiento su interés por una de las vacantes, entonces él será el primero en tener oportunidad de seguir el procedimiento hasta su contratación. Así es como vamos en este tema. Lo siguiente son los avances generales en el caso de Nayarit. En Nayarit ya estamos operando el 100% de los hospitales, el 100% de las unidades. Son 12 hospitales, 3 unidades de especialidades médicas y 261 centros de salud, es decir, las unidades de primer nivel. En cuanto al proceso de basificación de personal, llevamos 896 de 902 trabajadoras y trabajadores que ya están por recibir su base, y tenemos actualmente 163 médicos especialistas trabajando en los hospitales, es decir, ya tenemos una cobertura del 80,6%. Todavía necesitamos crecer en las unidades de especialidades médicas. Y ya tenemos el 100% del personal capacitado en los hospitales y el 75% capacitado en las unidades de primer nivel. En cuanto a infraestructura y a las acciones de dignificación de espacios, desde el 2 de abril ya se han invertido 54,1 millones de pesos. Estos son impermeabilizaciones, mantenimiento de los baños, bardas perimetrales, imagen institucional y demás. Se tiene un avance en este aspecto
efecto del 92%. Y en materia de abasto de medicamentos, se cuenta en Nayarit con un nivel de surtimiento de recetas del 95%, y ya todos los hospitales cuentan con el sistema de control de insumos en farmacias y en los almacenes. En el caso de Tlaxcala, tenemos ya presencia también en 100% de las unidades, 12 hospitales, una unidad de especialidades médicas y 203 centros de salud. En cuanto a la basificación, llevamos 947 de 1,050 trabajadores ya en ese proceso, es decir, el 90%, y se cuenta con 70 especialistas adicionales. En los hospitales todavía necesitamos aún más porque tenemos un porcentaje del 67%. También el 100% del personal ya ha sido capacitado en los hospitales y el 10% en las unidades de primer nivel. También en cuanto a infraestructura, hay una inversión de 66 millones de pesos también en estas acciones de conservación y mantenimiento, un 69% de la meta, y se cuenta con un 87% de abasto de medicamentos, ya también con el sistema de control de insumos. Y finalmente, en el caso de Colima, estamos ya también presentes en 100% de las unidades, 5 hospitales, y a partir de la segunda semana de julio estaremos en los 120 centros de salud que hay en el estado, es decir, en el primer nivel. En la basificación llevamos 429 de 559 trabajadores eventuales que ya están en proceso de obtener su base, es decir, el 77%, y se cuenta con 151 médicos especialistas en los hospitales, tenemos una cobertura del 76%. También el 100% del personal en hospitales ya ha sido capacitado. Y en cuanto a infraestructura, desde el 28 de mayo hay una inversión de 50.4 millones de pesos, un avance del 90% en este tipo de acciones que son muy importantes para la operación de las unidades, y un nivel del 90% en el abasto de medicamentos, ya también con el sistema de administración de insumos instalado en todas las unidades. Finalmente, en Sonora iniciamos la primera etapa con los equipos que se desplegaron en aquel estado. Son 11 equipos que están trabajando en 15 hospitales en acciones como capacitación del personal operativo, las reuniones informativas con las autoridades municipales, con el personal, con los propios usuarios de los sistemas de salud. También se encuentran reorganizando áreas y servicios de hospitales y en acciones de limpieza externa. En ese sentido, así vamos en el avance, y esta semana vamos a estar trabajando en Baja California Sur y en Sinaloa particularmente. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, presidente. Secretaria, secretario, consejera, colegas, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentamos sobre el COVID, la COVID-19. Como se ve en esta gráfica ya muy conocida, nuestra curva epidemiológica de agregación semanal, en los casos estimados vemos que permanece la tendencia a la alza. Esta ya es la 11ª semana consecutiva de este incremento. En el recuadro se aprecia las cifras de los casos estimados por semana, promedio diario durante cada una de las semanas más recientes. Y se conserva esta tendencia importante de que los casos aumentan más importantemente que las hospitalizaciones. Sin embargo, hay un incremento en la ocupación hospitalaria. Tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas, y afortunadamente las unidades de terapia intensiva o sus análogos se encuentran ocupadas al 3% con personas que tienen COVID. Las defunciones han incrementado ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones, que es un incremento que empezó a ocurrir en la semana 24, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la epidemia, como se puede ver con claridad en la gráfica que está presente. Ahora, un aspecto importante que queremos recordar es a la población que tiene enfermedades crónicas o las personas adultas mayores, siguen siendo las personas con mayor susceptibilidad. De hecho, el análisis que hacemos sobre las personas que lamentablemente han perdido la vida
en relación con COVID, vemos que prácticamente el 70% de las personas que fallecieron por COVID tenían alguna enfermedad crónica asociada. Cerca del 70% también eran personas adultas mayores y 66% eran personas que no se vacunaron. Entonces volvemos a ver lo que se identificó durante la cuarta ola. Es una epidemia donde el daño grave sigue siendo mayormente en personas no vacunadas. Reiteramos la importancia de vacunarse, las unidades han permanecido activas, no importa que estemos ya ahora en el periodo de mayor intensidad para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, las personas que no se hayan vacunado de cualquier edad siguen teniendo una vacuna disponible. Por favor, hagan uso de ella para que queden protegidas. En particular, si se es una persona adulta mayor de 60 años o es una persona que tiene alguna enfermedad crónica. Muchas veces hemos dicho cuáles son las de mayor importancia: obesidad, sobrepeso, diabetes, desde luego múltiples cánceres, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica. Pero en general, vacúnense. Y las mujeres embarazadas, por favor, vacúnense. El embarazo también condiciona un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19. Respecto a la vacunación, seguimos avanzando, como ya decimos, hemos ajustado el dato del porcentaje de cobertura completa porque hemos incorporado a la población de 5 años en adelante. Ese es el recuadro verde en la siguiente imagen, por favor. En el extremo derecho e izquierdo de la diapositiva, 77%, recordarán que decía 87%, esto es porque hemos agregado ya la suma de población por vacunarse de 5 años, desde los 5 años. Sin embargo, las cifras de las etapas ya completas se muestran ahí, no han cambiado: 91% para las personas de 60 y más, 60% para personas de 12 a 17, perdón, la primera es de 18 en adelante, 60% de 12 a 17 y el grupo más reciente, actualmente muy activo, 8% de cobertura en personas de 5 a 11 años de edad. Finalmente, el calendario de vacunación. Ya llevamos 2 semanas recibiendo la vacuna Pfizer específica para niñas, niños de 5 a 11 años de edad. Esta semana recibiremos un nuevo embarque de un poco más de 1 millón de dosis en 2 días consecutivos, próximo miércoles y próximo jueves. Gracias.